Gracias, Víctor, muy amable por la invitación por parte de la AMTI. Es un placer, y también a Laboratorio Sanofi y Aventis por esta invitación. Y aunque no está muy dirigido al aspecto de medicina crítica, que es en el área que yo me muevo, pero de todos modos creo que es un tema que nos debe interesar como médicos, porque como van a ver durante el desarrollo de la presentación, hablamos algunos aspectos importantes de la medicina crítica y terapia intensiva. Antes que nada, también he de decir que como conflicto de interés, yo he recibido honorarios de los laboratorios Sanofi Aventis, pero la presentación no tiene nada que ver con aspectos de tipo comercial, son aspectos de tromboprofilaxis que son importantes en los enfermos que manejamos en los hospitales. Bien, voy a presentar lo que son los resultados de ENDORS 2, si me da la siguiente diapositiva, y tengo algunos objetivos en la misma presentación. Ellos son justificar la profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa, voy a justificar el estudio de ENDORS 2, voy a hacer una presentación de lo que es el protocolo o de lo que fue el protocolo de ENDORS 2, los resultados de este estudio y compararlos con los resultados de estudios del ENDORS Global y de ENDORS México dentro de ENDORS Global. Después iremos a las limitaciones del estudio y finalmente las conclusiones o mensajes que tiene este estudio. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es la justificación? Voy a dar varios datos que nos deben de poner a pensar acerca de este problema. La siguiente. Ven ustedes, existe en esta diapositiva señalización de dos organizaciones mundiales, la Young Commission y este grupo del Salto de la Rana, que desde hace muchos años, en el 2002, establecieron 5 indicadores de calidad y de seguridad del manejo del enfermo en terapia intensiva. Ellos son la UTI, es decir, resultados de acuerdo a la UTI ajustada al tipo de unidad, la mortalidad de la UTI, la prevención de neumonía asociada a ventilación, y dentro de estos indicadores se maneja la profilaxis de la enfermedad trombólica venosa, es decir, es un indicador del manejo del enfermo en cuanto a calidad y a seguridad. La siguiente. Hay otros datos interesantes. Este, por ejemplo, muestra los datos de la enfermedad tromboembólica y la mortalidad por año, extrapolado a 25 países en la Unión Europea. Y se puede observar que la mortalidad posterior a la enfermedad tromboembólica venosa dio 543.454 casos, que es más del doble de la suma de mortalidad por SIDA, por cáncer de mama, por cáncer de próstata y por accidentes de transporte. Entonces, muchas veces hemos comentado que quizá es un problema de salud pública este evento. Es decir, es una enfermedad o es la enfermedad con mayor mortalidad, pero con mayor prevención posible actualmente en los hospitales. La siguiente. Otro aspecto interesante que va justificando este problema y el manejo de la misma. Este es un estudio interesante con un diseño estadístico muy complicado, complejo, pero de todos modos creo que los datos son muy concluyentes. Se ven las complicaciones quirúrgicas y el resultado en cuanto al exceso de estancia hospitalaria, de cargos, es decir, de costos y de la mortalidad por este problema. Y dentro de todas estas patologías se puede observar, por ejemplo, el embolismo pulmonar posoperatorio y trombosis venosa profunda, que aumenta el exceso de estancia hospitalaria hasta en 5.36 días, con un valor estadístico importante. Pero no solo eso, el hecho de que el enfermo se quede ingresado por estos problemas incrementó en este estudio casi en $22,000 solo la estancia. Y es porque hay que recordar que ya no solo se daría entonces tromboprofilaxis, sino tratamiento para un problema que se pudo haber prevenido.
Y no solo eso, los estudios que implican el diagnóstico, ecocardiografía, quizá una tomografía helicoidal o de alta resolución, van a implicar aumento de los costos. También con un valor estadísticamente importante en cuanto a la diferencia de quién desarrolló el evento contra quien no lo desarrolló. Y finalmente, vean ustedes, se incrementó la mortalidad en estos enfermos en 6.56%, también con una P significativa. Es decir, es un problema que existe y que puede prevenirse, que es lo más importante. La siguiente. Otra complicación de la enfermedad tromboembólica venosa es el síndrome postrombótico, que lo describen como una carga continua. Se puede presentar hasta en un 50% del enfermo que desarrolla una trombosis venosa profunda y puede ser severo hasta en el 10% de los enfermos que la desarrollan. La siguiente. Pero de manera importante, también los costos que se derivan de esto. Vean ustedes, en este grupo de enfermos que desarrollaron un síndrome postrombótico, 624, contra aquellos que no lo desarrollaron. Los costos totales, esto multiplicado en dólares por 1000, quiere decir que se incrementó en $55,800 versus aquellos enfermos que no desarrollaron el problema. Entonces, el costo que va a implicar simplemente esta patología también es elevada. Pero no solo eso, la siguiente, por favor. ¿Qué va a originar también? Bueno, va a originar una calidad de vida bastante afectada por el problema. Este es un estudio muy interesante que evaluó el resultado o las secuelas desde el punto de vista de calidad de vida de los enfermos. Son 2 escalas utilizadas, esos son los nombres de las escalas, y se puede observar que la escala en los dos tipos de escalas, en la calificación en las 2 escalas, en aquellos enfermos que desarrollaron un síndrome postrombótico severo, fue bastante bajo contra aquellos que desarrollaron un síndrome leve o moderado contra aquellos enfermos que no desarrollaron el síndrome. Entonces, la calidad de vida también se ve afectada de manera importante. La siguiente. Otro aspecto importante es la hipertensión pulmonar, sobre todo por aquellos enfermos que van desarrollando eventos tromboembólicos pulmonares continuos, recidivantes, y se puede observar que la incidencia acumulada de la hipertensión pulmonar sintomática en enfermos con embolia pulmonar aguda a los 6 meses es del 1%, pero puede incrementarse casi hasta el 4% a los 2 años por este problema. La siguiente, por favor. En terapia intensiva específicamente, hay estos estudios de 3 autores que suman 178 enfermos. Vean ustedes, la cuarta parte de estos enfermos sumados en los 3 estudios presentaron un evento de trombosis venosa profunda, un problema que no debería de haberse presentado en estos enfermos. Y si nos vamos a otras condiciones, enfermos que no solo están en terapia por la condición propia médica probablemente, sino tienen un catéter venoso central, inmovilizados, se puede ir incrementando la frecuencia del problema. La siguiente. Por ejemplo, en este estudio se demostró que enfermos sometidos a cirugía se incrementa la razón de momios del problema hasta en 21.7 veces más que en enfermo no quirúrgico. Por lo tanto, es un factor de riesgo el ser un enfermo quirúrgico y más que está inmovilizado, y si además es un quirúrgico con un problema ortopédico, con mayor razón. El trauma hasta en 12.7 veces puede incrementar el riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa. El hecho de estar hospitalizado hasta en 8 veces más, en el tener un problema de tipo neoplásico con quimioterapia hasta en 6.5 veces más, y el hecho de tener un catéter venoso o marcapaso hasta 5 veces más el riesgo de tener el problema. La siguiente. Ahora, ya habiendo visto mucha información y existe mucha más acerca de la justificación del problema, vamos a ver cómo se desarrolló, cuál fue el protocolo de manera general del estudio ENDORS 2. La siguiente. Esta fue una encuesta nacional multiinstitucional transversal de prevalencia de riesgos para la enfermedad tromboembólica venosa
y el uso de profilaxis en los enfermos hospitalizados. La siguiente, por favor. ¿Por qué se realizó este estudio? Bueno, hay bases que se tomaron del estudio basal o del estudio global, en donde es una enfermedad prevenible que de forma significante contribuye en la morbilidad y en la mortalidad de los enfermos hospitalizados, médicos o quirúrgicos. Muchas complicaciones y muertes por el problema pueden evitarse con la tromboprofilaxis, sea mecánica y o farmacológica. Sin embargo, estos estudios han demostrado que la profilaxis es aún subóptima en los enfermos hospitalizados. Y estas bases son un poco diferentes del global. ¿Por qué? Porque resulta que en el estudio global, como vamos a ver, los resultados del ENDORS global fueron muy diferentes en algunos aspectos a los resultados de México como país participando en este estudio global. Y finalmente, lo que se pretendía en este estudio ENDORS 2 era ingresar un mayor número de enfermos para ver la prevalencia. La siguiente. Se hizo una selección de una lista de hospitales con enfermos de manejo agudo. Otra característica para seleccionar el hospital fue de que tuviera al menos 50 camas o más para ser considerado dentro de la selección de hospitales, y que además manejaran enfermos con problemas médicos agudos o con problemas de tipo quirúrgico mayores pero programados, es decir, no cirugía solo de urgencia. La siguiente. Todos estos servicios fueron excluidos del estudio, es decir, enfermos que estuvieran ingresados en estos servicios eran excluidos de la encuesta: pediatría, psiquiatría, cuidados paliativos, unidad neonatal, unidad de rehabilitación y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Los criterios de inclusión de los enfermos fue el tener enfermos con una condición médica de igual o más de 40 años y enfermos quirúrgicos de igual o más de 18 años. Y los criterios de exclusión es que fueran ingresados para tratamiento propio de la enfermedad tromboembólica venosa o que no fueran evaluados porque no se tuvo la información en su expediente, porque fue un análisis del expediente para poder hacer la encuesta. La siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron los objetivos del estudio? Bueno, identificar enfermos en riesgo de tromboembolismo venoso internados en los hospitales representativos en México y determinar la proporción de ellos quienes estaban recibiendo profilaxis. He de aclarar que los criterios que se utilizaron para estos dos o los siguientes objetivos fueron las guías de la ACCP, es decir, guías que se conocen a nivel mundial y que son utilizadas más por muchos hospitales o médicos o países, porque en muchos países no han desarrollado sus propias guías para hacer la estratificación de riesgo y dar la tromboprofilaxis. Los secundarios era definir la tasa global de enfermos en riesgo del problema de acuerdo a la enfermedad aguda, definir la tasa de enfermos recibiendo profilaxis y un análisis por tipo de hospital público versus hospital privado. La siguiente. ¿Cuál fue el protocolo? Bueno, pues todos los hospitales seleccionados tenían un periodo de búsqueda en donde se identificó aquellos servicios y enfermos elegibles y se revisaban los criterios, la siguiente, de inclusión y exclusión de acuerdo a los enfermos elegibles. La colección de datos se hizo a partir de un expediente o del expediente del enfermo y se registraron las características del enfermo, la historia clínica, los riesgos para la enfermedad tromboembólica, si estaban recibiendo algún tipo de profilaxis o si tenían contraindicación, por ejemplo, algún problema de tipo hemorrágico en ese momento. Si el enfermo ingresaba con una hemorragia activa de tubo digestivo o una hemorragia cerebral, no era considerado para este estudio. Y finalmente se llevó a un análisis de datos. La siguiente, por favor. Se tomaron los datos de acuerdo, en cuanto al análisis estadístico, datos cuantitativos de media y la desviación estándar, y los categóricos se manejaron de acuerdo a números totales y porcentajes. La siguiente. ¿Cuáles son los resultados del estudio? La siguiente, por favor. Bueno, se tuvieron 2.133 enfermos en 43 hospitales. De ellos se retiraron 506 porque eran enfermos inelegibles, es decir, enfermos que estaban en servicios donde no se consideraban para la encuesta. Por ejemplo, un enfermo ingresado en un ala donde están enfermos con una condición médica, pero por un problema de tipo psiquiátrico era retirado de la encuesta.
Se tuvieron 1.627 enfermos en los servicios elegibles, ya solo en 40 hospitales, ya 3 se habían retirado por no llenar los requerimientos del protocolo, y se quedaron finalmente 625 enfermos en riesgo en 39 hospitales. La siguiente. De ellos, de estos enfermos, 76% fueron analizables. Se retiraron 22% de los enfermos porque tenían un criterio de exclusión, 2% de los enfermos por reunir 2 criterios de exclusión y 0.1% por reunir 3 criterios de exclusión para el análisis en cuanto a la encuesta que buscaba lo que ya mencionamos. La siguiente. De ellos se obtuvo del género femenino 52%, del masculino el 48%. Este es el promedio de edad de todos los enfermos que se analizaron en la encuesta, el peso promedio, la talla y así como el índice masa corporal. La siguiente, por favor. De ellos, enfermos con criterios de riesgo de hemorragia, por lo tanto, no ingresaron después de revisarse esta condición, se retiraron el 32% de los enfermos porque estaban tomando algún AINES al momento del ingreso o en el desarrollo de o en su evolución durante el ingreso del enfermo. Por daño renal, el 16%, enfermos con trombocitopenia en el 7%, o si estaban recibiendo aspirina, otro 7%, por un problema de una hemorragia al ingreso, como ya mencioné, que es una hemorragia activa del tubo digestivo, en un 7%, hemorragia intracraneal un 6% y algunas otras condiciones en el 25%. La siguiente. De los enfermos ya analizados, 1.627, la mayor parte fueron enfermos con un problema quirúrgico, 56%, y 44% con un problema de tipo médico. La siguiente. De esos 1.627 enfermos con criterios de riesgo de acuerdo a las guías de la ACCP, 34% fueron enfermos con un criterio quirúrgico y 44% con un problema de tipo médico. La siguiente. De estos enfermos que se encuestaron, se analizaron en la encuesta, tenían una condición médica previa que favorecía el problema o favorece el problema de la enfermedad tromboembólica venosa. Vean ustedes, ninguna condición previa, el 32%, pero obesidad fue una condición muy frecuente como factor de riesgo en el momento del ingreso, hasta en el 23%, problemas de inmovilidad a largo plazo, 10%, es decir, venían de una condición de estar en cierta inmovilización, un 5%, lo mismo fue insuficiencia venosa o falla cardíaca, y algunas otras condiciones constituyó el restante porcentaje como condición previa para la encuesta. La siguiente. Ahora, enfermos con riesgo de enfermedad tromboembólica venosa de acuerdo a las guías de la ACCP y recibiendo profilaxis recomendada por las mismas guías, el 58% de los enfermos quirúrgicos lo recibió contra el 37% de enfermos médicos recibiendo tromboprofilaxis de acuerdo a las guías. Es decir, los enfermos quirúrgicos en el estudio ENDORS 2 tuvieron más tromboprofilaxis que los enfermos médicos, un resultado diferente de la encuesta de ENDORS 1, parte México, que ahorita vamos a ver. La siguiente. Enfermos con criterios de riesgo para enfermedad trombólica venosa de acuerdo a las guías de la ACCP con profilaxis farmacológica, 31% los enfermos quirúrgicos y 25% los enfermos médicos. La siguiente. Con profilaxis mecánica, mucho más utilizada en el 61% de los enfermos quirúrgicos y prácticamente casi todos los enfermos, un 82% de los enfermos médicos recibieron algún tipo de profilaxis mecánica. La más utilizada pues es la media de compresión graduada, y algunos hospitales están teniendo algunos sistemas de compresión neumática intermitente también como medida de tromboprofilaxis mecánica. Muchos enfermos también hemos de saber que reciben algún manejo mixto de la tromboprofilaxis, es decir, y se ingresan, les ponen algún tipo de profilaxis mecánica más
la farmacológica. La siguiente, por favor. Afortunadamente, esto es un dato interesante, ningún enfermo de los encuestados y que tuvieron riesgo de enfermedad trombólica venosa, de acuerdo a las guías, recibió antiplaquetario como medida de tromboprofilaxis. Hay que recordar que las guías no ponen a los antiplaquetarios como una medida tromboprofiláctica. Eso es un dato muy interesante. La siguiente. Finalmente, vean ustedes, de todos los enfermos que fueron de los 1.627, el 38.4% estaba en riesgo, 625 de esta población, y no llegamos ni al 50% de tromboprofilaxis de acuerdo a las guías de la CCP. De ellos, los quirúrgicos, 33.8%, casi el 60% recibieron profilaxis, y los enfermos médicos, 44.3%, apenas el 37% recibieron tromboprofilaxis, mecánica y o farmacológica. La siguiente. Ahora, de acuerdo al tipo de centro y enfermos con criterios en riesgo, el 70% de la población estuvo en hospitales públicos y apenas el 30% en hospitales privados. La siguiente. De esos, el número de centros con enfermos con criterios en riesgo, públicos, 23 centros, 16 privados. La siguiente. Y tipo de enfermo con criterios de riesgo, de acuerdo al tipo de hospital, se puede ver muy claramente que el número de enfermos con problemas de tipo médico estuvieron más en hospitales públicos que los enfermos quirúrgicos, fue mucho más frecuente en hospitales privados. No sé si la confianza a la cirugía en un medio privado sea mucho más y estemos viendo este resultado. La siguiente. Ahora, vamos a comparar los resultados de ENDORS 1 en cuanto al resultado global, la parte de México dentro de ENDORS 1 y los resultados de ENDORS 2. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver los promedios de enfermedad en riesgo y enfermos con profilaxis, sea mecánica y o farmacológica. En el estudio global, que salió publicado en Lancet en 2007, el 52% de los enfermos encuestados en todos los países que participaron en el estudio, apenas el 50% de ellos recibieron una medida o un método de tromboprofilaxis. De lo que corresponde a México dentro de este estudio global, el 57% de nuestros enfermos encuestados en 11 hospitales en aquella ocasión estaban en riesgo y apenas el 45% de los enfermos recibieron tromboprofilaxis. Comparándonos contra el resto de los países, estuvimos por arriba en cuanto a riesgo, pero con menor profilaxis que el resto de los países en conjunto. En este estudio, mucho menor porcentaje de enfermos en riesgo, 38%, pero vean ustedes, prácticamente seguimos dando una tromboprofilaxis igual que en el primer estudio, en menos del 50% de nuestros enfermos. La siguiente. Ahora, en cuanto a enfermos quirúrgicos versus médicos, en el ENDORS global, el 63% de los enfermos quirúrgicos recibió algún tipo de tromboprofilaxis, eran enfermos médicos, quirúrgicos y médicos 37%. La población en ENDORS 2 fue muy parecido, mayor número de enfermos teóricamente quirúrgicos con menos porcentaje en enfermos médicos. La siguiente. Aquí sí ya enfermos quirúrgicos y médicos con riesgo de acuerdo a las guías de la CCP. 64% de estos enfermos médicos del global, 42% de enfermos médicos. Esto es ENDORS 1 formando parte de este global, pero en México 68% fueron enfermos quirúrgicos, 38% enfermos médicos, y en esta ocasión, como ya mencioné, se invirtió el porcentaje. Mayor número de enfermos con problemas de tipo médicos. La siguiente. Pero aquí viene el aspecto más interesante en comparación con los anteriores. Podemos observar aquellos enfermos
quirúrgicos y médicos con riesgo de acuerdo a las guías de la ACCP y que recibieron profilaxis. El estudio ENDORS Global mostró que casi el 60% de los enfermos quirúrgicos recibieron tromboprofilaxis, menos tromboprofilaxis en enfermos con problemas de tipo médico, 40%. Dentro de este estudio global, México en aquella ocasión resultó que protegió más o dio más tromboprofilaxis a los enfermos médicos contra los enfermos quirúrgicos. No sabemos si es el único país que resultó igual, porque la información que yo recibí solo es la de México más el global. Nos llamaba la atención esta diferencia y este fue uno de los motivos para entonces repetir el estudio y ver qué es lo que había ocurrido. Es difícil establecerlo, pero sí en este estudio ENDORS 2 es muy parecido el resultado de este estudio contra ENDORS Global. 58% de los enfermos quirúrgicos recibieron tromboprofilaxis contra 37% de los enfermos médicos que recibieron tromboprofilaxis. Este resultado es más parecido al ENDORS Global. Es probable que los cirujanos sigan haciendo más tromboprofilaxis de acuerdo a las guías de ACCP que los que manejamos enfermos no quirúrgicos, es decir, enfermos con una condición médica. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas, cuáles son las limitaciones y cuáles son las conclusiones de los estudios? La siguiente. Bueno, es un estudio corte transversal, con una perspectiva multiinstitucional, se tienen hospitales en el medio público y del medio privado, y aunque en este momento no hemos analizado cuántos de ellos eran hospitales académicos, sacaremos esta información porque será muy interesante también saber si nuestros residentes a lo mejor están más pendientes de esa tromboprofilaxis y nos dicen a los médicos, oye, hay que hacer algo, doctor, porque este enfermo tiene tantos factores de riesgo para el problema. Es una representación de la población en riesgo hospitalizada y se estimó el riesgo en hospitales públicos y privados de acuerdo a prevalencia del problema y el uso de la profilaxis. La siguiente. La siguiente. Bueno, algunos enfermos fueron excluidos. Quisiera aclarar la anterior, no es un corte, es un estudio transversal. Algunos enfermos, en cuanto a limitaciones, fueron excluidos y quizá tenían riesgo de enfermedad tromboembólica, por ejemplo, enfermos más jóvenes. Enfermos con una edad menor de 40 años, como fueron excluidos, podrían tener factores de riesgo para el problema, pero fueron excluidos. Otra cosa es que se hizo una limitación de los grupos de los enfermos para análisis de subgrupos. Yo hubiera querido tener más información de enfermos ingresados en terapia que nos diera, por lo menos a nosotros los metidos en medicina crítica, cuál es o qué es lo que estamos haciendo y si es lo correcto lo que estamos haciendo. Fue un diseño transversal, por lo tanto no se tiene un seguimiento, es decir, al enfermo se le estudió en ese momento y no sabemos si se fue a casa con una tromboprofilaxis de acuerdo a las guías que maneja la ACCP y que además acaban de salir unas el año pasado que vale la pena que las tengamos todos. Por lo tanto, es una evaluación limitada a la duración de la estancia hospitalaria y no se pudo evaluar si la duración y adecuación de la profilaxis en cuanto a la enfermedad tromboembólica venosa satisface las recomendaciones de las guías de la ACCP. La siguiente. ¿Cuáles son las conclusiones? Que eso es importante. Bueno, este ENDORS 2 confirma lo que nos demostró el estudio ENDORS 1, es decir, una elevada prevalencia de enfermos en riesgo, quizá no como en el estudio ENDORS 1, pero de todos modos casi el 40% de los enfermos ingresados en el hospital tienen un problema o riesgo de la enfermedad trombólica venosa. Se necesita mejorar la tasa en el uso de profilaxis. Es decir, apenas el 47% de los enfermos hospitalizados recibieron un método de profilaxis recomendada por las guías de la ACCP. El resto de los enfermos, ningún tipo de profilaxis y por lo tanto elevado riesgo de muchos de los problemas que presenté en la justificación del estudio. 58% de enfermos quirúrgicos y apenas el 37% de los enfermos médicos. La siguiente.
Y la prevalencia de enfermos en riesgo para esta enfermedad tromboembólica venosa permanece elevada, igual que en los estudios previos, no es muy diferente. Puede variar en un porcentaje de 5 a 10%, pero realmente es muy elevada todavía. El uso de tromboprofilaxis recomendada por las guías del ACCP permanece subóptima. México ya tiene algunas guías, pero ni siquiera esas guías las podemos seguir o las hemos seguido, menos quizá las que publican en otras revistas y que además tienen un valor con diseños en la elaboración de las guías bastante adecuados. Y existe en este estudio ENDORS 2 mayor semejanza de tromboprofilaxis recomendada por la ACCP de acuerdo al ENDORS global. Es decir, si salimos igual ahora en la tromboprofilaxis mayor en enfermos quirúrgicos que en los enfermos médicos. Creo que esta es la última. Sí, bien, muchas gracias.